Hermoso el tema. Paracelso, tal como lo habíamos adelantado oportunamente, en la noche de hoy vamos a hacer una semblanza respecto de Paracelso. ¿Quién fue Paracelso? Paracelso fue un médico suizo del siglo XVI, nace en 1493 y muere a los 48 años de edad en el 1541. Para ubicarnos simplemente en términos históricos, nace un año después de aquel viaje del célebre navegante genovés Cristóbal Colón, ¿no?, que llega a las que se denominaran en aquellas épocas Indias Occidentales. Entonces, para situarnos ya, como lo decía, en términos relativos históricos, él nace un año después de ese evento que nos marcara tanto y tan significativamente. Paracelso revolucionó para siempre el mundo de la medicina al diseñar los primeros medicamentos basados en las propiedades químicas de distintas sustancias. Hay una frase célebre escrita por él y que de alguna forma es como un lema de su actuación, que dice lo que ya habíamos expresado hace un rato: todas las sustancias son venenos. No hay ninguna que no sea venenosa. La dosis correcta es lo que diferencia un tóxico de un remedio. Y esta es una frase, paradigmática. ¿Te crees que te lo diga en latín? Perfecto, me significaría somos todos enorme oídos. Aporte. Dosis sola facit venenum. Notable. Notable aporte. Muchísimas gracias. Estudié años. Me parece perfectísimo. Y sé que usted sabe mucho del tema, y me alegra. La historia de la medicina está llena de momentos y personajes claves, y uno de ellos es, sin duda, Paracelso. Este médico y alquimista suizo, como ya habíamos expresado, que pese a lo controvertido de su figura, revolucionó por completo la medicina al crear los primeros fármacos, basados en las propiedades químicas de distintas sustancias, en una época en que se creía que solo las plantas y las hierbas podían ser útiles. Por ello, Paracelso se considera un precursor de la bioquímica y padre de la toxicología. Además, su vida está llena de momentos polémicos, entre los que se incluyen cuestionar textos clásicos e incluso llegar a quemarlos en la plaza pública, de la medicina y de la ciencia de aquellos tiempos. ¿Querés que te diga los nombres? Sí, dámelo. ¿Te puedo dar? Hipócrates, Galeno, Avicena, entre otros. Averroes también. Ese no lo tengo. Célebres médicos que vienen desde la antigüedad hasta, en algunos casos, bastante remota. Uh-huh. Y los desprestigió a todas estas figuras que se consideraban verdaderamente intocables, que estaban como en el altar de veneración, y separándose, obviamente, de los procedimientos tradicionales, del saber oficial de aquel tiempo. Por ejemplo, pongamos por caso, a Galeno le cuestionaba su discurso frío, técnico y racional. Consideraba que para ser médico es fundamental tener al paciente y tratarlo con amor, es decir, es fundamental la mirada amorosa y el quehacer amoroso ante el individuo, ante el paciente, como camino, como método para llegar a la sanación de la persona. Esta cuestión tan problemática y tan controvertida de su personalidad, a quemar libros de otros autores, hace que de alguna forma Paracelso sea considerado toda una leyenda en el mundo de la medicina. Y es que, además de ser pionero en el desarrollo de lo que hoy llamamos medicamentos, Paracelso fue el primero en describir la clínica de algunas enfermedades. Desarrolló tratamientos para patologías que en aquel momento se consideraban incurables.
Bien puede afirmarse que la medicina y la ciencia en general le debe mucho a los aportes de Paracelso. ¿Algún apunte biográfico antes de proseguir? El primer dato que nos muestra ya que Paracelso fue un personaje muy particular y curioso es que no es ese su verdadero nombre. Su nombre es Theophrastus Philippus Aureolus Bombastum von Hohenheim. Claro, ese es el nombre de nacimiento del personaje que consideramos hoy. Decían, vení para acá. Seguramente era complicado, ¿no? Sí. Muy complicado. Pero, haciendo uso de alguna forma de un procedimiento de marketing y de adelantado. Y de poder promocionarse más, se llamó a sí mismo Paracelso, en determinado tramo del desarrollo de su carrera. Lo que en latín significa literalmente por encima de Celso, más grande que Celso. Celso fue un filósofo griego del siglo II, cuya figura se consideraba un auténtico referente en los temas de la medicina. Claro, exacto, en la medicina. Esto ya nos da muestra de cómo era este médico suizo, considerado, como habíamos dicho ya, padre de la toxicología. Paracelso nació en una pequeña localidad de la Suiza central, como dijimos, en 1493. Hijo de un médico reputado, desde niño acompañó a su padre cuando éste visitaba a los enfermos, y allí fue adquiriendo una particular sensibilidad en el trato con los pacientes. A partir de ello, luego, ya en una edad mayor, naturalmente, se anotó en buenos colegios, en excelentes centros para la época, y recibió una muy esmerada educación en astronomía, música, aritmética, gramática y otras ciencias que tenían particular destaque en aquella época. Fue también, durante su juventud, que empezó a estudiar la química de los metales y se familiarizó con el arte de trabajarlos. Una suerte de forjador y de metales, como tenemos acá un compañero. Pues esa región de Suiza destacaba por sus tareas de minería. En 1506, en la Universidad de Basilea, se anota para continuar con sus estudios en química y medicina. Posteriormente siguió formándose en Viena y Ferrara, una ciudad italiana, donde consiguió el título de médico. Fue en ese momento en el que decidió cambiarse su nombre. Oficialmente adquiere el nombre de Paracelso. Algunos apuntes respecto de la vida profesional. Paracelso, una vez doctorado, decidió iniciar una peregrinación que duraría 12 años y en la que recorrió muchos países, entre otros, por ejemplo, Inglaterra, España, Turquía, Egipto. Fue durante ese largo viaje en el que empezó a ganar seguidores al explicar sus ideas acerca de cómo los filósofos y científicos estaban equivocados, según su opinión, ya que no enfocaban bien los estudios en medicina. En contra de lo que se pensaba, Paracelso estaba convencido de que las enfermedades aparecían por algo que venía del exterior y no en cambios internos como se venía diciendo. Digámoslo en otro sentido. Sí. El ser humano, como todos sabemos, tiene una serie de cuerpos sutiles. La enfermedad va penetrando y va hiriendo a los diversos cuerpos sutiles hasta alojarse en el cuerpo físico. Es decir, Paracelso toma aquellas notas, digamos, del saber ancestral, de alguna forma del saber aquel de todos los tiempos, del saber hermético incluso, y hace justamente en su estudio prevalecer el hecho de que la enfermedad viene del exterior para llegar al cuerpo físico. Aquí que el cuerpo es una farmacia de por sí. Se autorregula. El cuerpo tiene y viene de afuera. muchos elementos para poder sobrellevar
la enfermedad, naturalmente, pero no surge a partir de su concepción de sí mismo, sino que viene, como se ha dicho, desde afuera. Mirá, acaban de poner un cartel, ¿viste? En el fútbol. Sí, levantó el cuarto árbitro. Un cartel que dice dice 5. Tenés un montón de tiempo. Perfecto. Un montón de tiempo. Paracelso defendía que el remedio a todos estos males estaba en la naturaleza, pero no necesariamente en las plantas. Es decir, él no enfatizaba en las plantas, sino que hacía hincapié en los minerales y que por tanto todo lo que se había explicado hasta ese momento era incorrecto o por lo menos insuficiente. Y él no escatimaba en adjetivos para hablar contra determinadas figuras médicas de la historia. Y para combatir esta medicina clásica llegó, como vimos, a quemar públicamente los textos de estos grandes autores. Lo que a su vez, de alguna forma, le llevó a granjearse muchos enemigos, muy pocos amigos, y llevar una vida científica muy tumultuosa. Por ello tuvo que marcharse de Basilea, en 1528, y volver a recorrer distintos países, cambiando cada poco tiempo de residencia. Durante este tiempo siguió atacando a la medicina clásica y apostando por una nueva visión en la que se defendía que en la química se encontrarían las respuestas a cómo curar las enfermedades que azotaban al mundo. Como estamos con muy poco tiempo, voy a hacer mención a 5 principales aportes de Paracelso a la ciencia. Y los vamos a resumir muy escuetamente. Por un lado, en primer término, está el tema del desarrollo de los primeros fármacos. Pese a lo controvertido de su figura, indudablemente fue una persona adelantada a su tiempo y sentó las bases de la farmacología moderna. Y esto no se le puede negar. Fue un aporte sustancial. Un segundo aspecto, descripción clínica de enfermedades. Hasta ese momento las enfermedades y su naturaleza eran un misterio absoluto. En tercer término, en esta enumeración, la negación de remedios universales. Hasta ese momento se creía que había remedios universales que podían curar todas las enfermedades. Paracelso fue el primero en decir que esto era imposible. Él afirmaba que cada enfermedad era distinta. Por algo bien puede afirmarse sin dudas que existen enfermos y no enfermedades aisladas. Es decir, una visión integral del individuo, del paciente. Un cuarto aspecto sería la defensa de la experimentación como método científico. Él ponía énfasis en experimentar respecto del individuo. Y por último, en esta apretada síntesis, un quinto aporte sería la defensa de la unión entre mente y cuerpo, esa unidad psicosomática que todos a esta altura no tenemos más remedio que aceptar de manera indudable, pero que en su concepción no era asumido por la medicina clásica. Entonces, fue el primero en defender la conexión entre lo emocional y lo físico, en afirmar que nuestras emociones y estado mental podían tener un papel importantísimo a la hora de determinar nuestras enfermedades. En aquel tiempo era considerado un absurdo, pero al día de hoy está más que comprobado que son una unidad indiscutible, incontrastable, y que hay una relación entre una cosa y otra. Y por acá dejamos el tema. Si le parece, voy a cerrar con un pequeño dato que puedo aportar. Fue el inventor del primer analgésico, el láudano. El láudano. Que estaba compuesto por vino blanco, azafrán, clavo de olor, canela y opio. Qué notable. Y para cerrar, Muchas le voy a dar una frase del poeta maldito, el ensayista Charles Baudelaire, sobre el láudano. Ese olor entre rancio y muerte venidera, a perfume plomizo y al cánfor, a recuerdos y a un futuro demasiado incierto como para contemplarlo. Eso dijo Baudelaire del láudano. Charles Baudelaire. Perdón, a modo de cierre de nuestro espacio. Adelante, ya nos estamos yendo. Pedimos a la fuente de todo amor y sabiduría luz, luz y más luz. Más luz. Perfecto. Bueno, nos despedimos Muchas rápidamente. Gracias. Buenas noches y un saludo para todos. Recordar que este programa, antes del saludo, todo tiene que ver con todo, porque empezamos... No me toques.
Acá hay gente que Pero está usted haciendo siente cosas... presencias extrañas. No, Yo estoy hablando acá con Bette Davis. Germán. No me dejan hablar. Germán, por favor. ¿Me está acusando? No, le estoy diciendo por favor. Acá la cosa es muy complicada. Déjeme hablar. Mirá cómo mira el reloj. Mire,